Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. Voces en Contacto. Bienvenidas y bienvenidos a Voces en Contacto para este día. Soy Katy Ventura, conductora de un espacio para que ustedes puedan analizar junto conmigo lo que está pasando en nuestro país y también con los y las invitadas que tengamos sobre esta mesa. Pero hablar también sobre los términos legales cuando hablamos sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo se están dando los procesos, cuando se denuncia también sobre masacres, sobre lo que está pasando en nuestro territorio, cuando no se tienen respuestas nacionales. ¿Por qué buscar las internacionales? Y es que han pasado 33 años desde que se da la firma de los acuerdos de paz, pero en nuestro Salvador, en nuestro país, todavía se sigue buscando justicia, se sigue buscando esa verdad y reparación también para las víctimas del conflicto armado y todo lo que ha pasado. Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han exigido también verdad y reparación en nuestro país, pero el Estado sigue protegiendo a los responsables de estas masacres, desapariciones y también de crímenes de lesa humanidad. Cuando tenemos este contexto, entonces, ¿hasta cuándo la impunidad en El Salvador? Y también, ¿qué sigue para las familias que aún siguen buscando esta justicia? Este tema lo vamos a hablar con nuestros invitados. Tenemos a Alejandro Díaz, él es de tutela legal, que es un gusto poder compartir con usted, junto a Eli Hernández, también de la Asociación Pro Búsqueda, con quienes vamos a hablar este tema. Pero antes, la bienvenida, Alejandro, qué gusto volverlo a tener en este espacio. Bueno, buenos días. Un saludo a la audiencia de Voces en Contacto. Agradecer este espacio para, expresar, ¿verdad? El tema de los derechos humanos y los incumplimientos, ¿verdad? En cuanto a medidas de reparación y justicia. Así es. También, Eli, qué gusto tenerlo acá. Un gusto también bueno, estar con ustedes y también pues conversar sobre estos temas de importancia. Así es. También a nuestra audiencia de la 92.1 FM y la 106.1 FM en el Bajo Lempa, que están conectados con nosotros y también a través de las redes sociales de APAS. Pues hablar sobre todo lo que pasa en nuestro país es también hablar sobre esas denuncias que se llevan internacionalmente en un contexto donde no existe justicia en El Salvador, donde las instituciones responsables de diferentes temas parecen no escuchar a las voces, parecen no escuchar a las víctimas y mucho menos a las organizaciones. Entonces, en este contexto, Alejandro, hablar sobre las sentencias que se han llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, qué significa también o qué representa buscar estas instancias cuando en El Salvador ninguna institución está respondiendo. Sí, evidentemente, a más de 40 años de estos hechos, a 33 años de los acuerdos de paz, pues es evidente el incumplimiento de los requerimientos internacionales por parte del Estado. Hay sentencias, ¿verdad? En casos ya del conflicto de graves violaciones a derechos humanos y pues se vive todavía dilatando, ¿verdad? Los procesos judiciales. Hay una protección deliberada, ¿verdad? A los perpetradores de estos hechos y lamentablemente ante el sistema interamericano, ya sea ante la Comisión y ante la Corte, pues el Estado está en un desacato continuo, ¿verdad? Casos de desaparición forzada, ¿verdad? De niños y niñas o los graves masacres, pues no se han cumplido la mayoría, ¿verdad? De reparaciones en estos casos. Y lamentablemente a nivel interno hay una desatención, ¿verdad? Más que todo en estos últimos años, a medida, ¿verdad? De reparación que se podían haber avanzado y en legislación que no se quiere eh, aprobar, ¿verdad? Entonces en esa línea hay bastante abandono, hay también falta de voluntad para cumplir estas sentencias que lamentablemente se tuvo que ir a estas instancias porque la justicia acá pues estaba vedada, ¿verdad? Y lamentablemente sigue estando vedada para las víctimas, sus familiares, eh, y no se han atendido, ¿verdad? No ha habido centralidad, siempre se hacen acciones inconsultas y tenemos pues a más de 40 años de muchos hechos, ¿verdad? Lamentables crímenes de lesa humanidad, tenemos impunidad, ¿verdad?
Durante el conflicto armado se dio desapariciones de niñas, de niños, estamos hablando también de masacres, de hechos muy significativos para El Salvador, de una historia también, Elí, que parece que se nos está negando, que parece que se está borrando también por parte de las autoridades que tenemos, el negar que esto ha sucedido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros o cómo estas organizaciones defensoras de derechos humanos también han venido en este proceso de rescatar una historia, de rescatar también o de buscar esa justicia que todavía se sigue negando? Sí, yo creo que el papel que hay que, pues, tener en estos momentos, así como cuando se concluyó el conflicto, que personas que habían sufrido estas violaciones a los derechos humanos, acudieron a la Comisión de la Verdad. También las organizaciones, tomaron el papel de ser, mensajeros de estos casos para. Pero una comisión que se crea también en este proceso, ¿verdad? La firma de los acuerdos de paz. Correcto. Y también es bien especial este mes porque el 15 de marzo se cumplen 22 años del informe de la Comisión de la Verdad en 1993. ¿Verdad? Entonces, este informe fue muy importante porque prácticamente describió y detalló alrededor de 15 casos que eran ejemplarizantes, y allí es donde se contenían pues detalles de masacres contra civiles, persecución contra personas civiles, contra personas religiosas, desapariciones, ¿verdad? Entonces, ese informe, creo que es de gran importancia para ser conocido por todos y todas, ¿verdad? ProBúsqueda también conmemora este mes el 20 aniversario de la sentencia de las hermanas Serrano Cruz. Esta sentencia también conlleva determinar que el 29 de marzo próximo de todos los años, ¿verdad? Sea conocido como el Día de las Niñez Desaparecidas, en homenaje a todos estos niños y niñas que fueron objeto de desaparición. Y pues lo importante también, por la pregunta que nos hacías, este día la Corte Interamericana, ¿verdad? El 29 de marzo pues determinó, le ordenó al Estado que estableciera este día, ¿verdad? Fue aprobado en el 2007 por la Asamblea, este Día Nacional de la Niñez, pero que sirviera para que la sociedad salvadoreña, pues pudiera tener un momento para poder hacer un poco de examen de lo que había sucedido en el conflicto, pero también para poder buscar respuestas, establece la Corte. Entonces creo que un poco el papel que se ha tenido con lo de tanto colaborar con el informe de la comisión y con llevar estas sentencias, es que sea reconocido estos casos, graves casos, ¿verdad? En el momento que se da esta sentencia en el 2005, el Estado tenía pues esta actitud de negar todo el pasado, ¿verdad? Todos los graves hechos, igual que se están viviendo en estos últimos momentos, pero pues estas familias que lograron con su sencillez llevar este caso hasta la Corte, pues dejaron esta marca prácticamente grabada en la jurisprudencia, ¿verdad? Como un antecedente de estos casos contra población civil desde este año 2005, y pues esta sentencia ha servido para que se conozca el caso en toda Latinoamérica, en todo el mundo, pero también que todos estos precedentes que estableció la Corte, de que se conozcan estos casos, de que se investiguen a responsables y se identifique el paradero de estas niñas, pues también sea pues algo que no sea pues para nada más quedar en un papel, sino que pues la Corte sigue dándole seguimiento a esta sentencia y sigue preguntándole al Estado qué es lo que esté haciendo, ¿verdad? Porque si no se ha cumplido con estas medidas. Con este caso que usted menciona de las hermanitas Serranos, también hubo un momento, también el hito donde se decía es que nunca existieron. Entonces, el negar una realidad que se tuvo, entonces, eh, ¿en qué se vuelve también este discurso de manejar, de decir, es que eso nunca pasó? Lo del mozote nunca pasó, lo que tenemos, lo de las hermanitas Serranos, nunca existieron. Para las familias, ¿qué significa también esto? La Corte establece que de los derechos que son violentados por el Estado es el derecho a la integridad y también a la protección judicial, ¿verdad? La Corte establece de que cada día de que el Estado está fallando en su
digamos, en su actividad para poder ubicar a las niñas, pero también ubicar a los responsables, es un daño continuo que le está haciendo a las personas, porque las personas, pues, por esta incertidumbre de no saber qué es lo que pasó con ellas, la Corte establece, y bueno, ellos mismos lo mencionan, es un dolor que es interminable, ¿verdad? Y es que lo sufren cada día, ¿verdad? Y no termina hasta saber qué es lo que puede pasar o qué va a pasar, o qué pasó con ellas, ¿verdad? Así que el Estado está haciendo, no fue, digamos, los funcionarios actuales los que desaparecieron a estas niñas, pero sí continúan perpetuando el dolor de estas familias al no ejercer sus funciones y sus facultades para poder establecer cuál fue la verdad. Ok, y es que este es una de las sentencias que se tienen, ¿verdad? Que se llevó también a estas instancias internacionales. Frente a esto, Alejandro, más o menos, ¿tienen algún número ustedes de cuántos casos se han llevado el de decir, bueno, llevamos esto hasta las instancias internacionales, porque nacionales hasta la fecha no se ve ningún movimiento? Y bueno, solo agregar, ¿verdad? Lo que mencionaba Eli, que vivimos en un permanente negacionismo, ¿verdad? Niega el derecho a las víctimas, niega fechas históricas, ¿verdad? Relevantes, y no quiere aprobar muchas que se le están solicitando, como el Día de la Desaparición Forzada, ¿verdad? Y otras que son reparaciones, ¿verdad? Reparaciones que no cumple el Estado. En cuanto a la sentencia, sucede que a partir de los años 70 se empieza a enviar casos a la comisión y a la corte. Hay una serie de hechos, ¿verdad?, que son denunciados. Muchos no avanzan también ante la corte, ¿verdad? Pero hay graves masacres, hay desapariciones, hay hechos cometidos por los escuadrones de la muerte, torturas, todo lo que recogieron las organizaciones históricas del país, ¿verdad? En esos años, desde que Monseñor Romero también funda, ¿verdad? El Socorro Jurídico y bueno, otras organizaciones. El Estado se ha negado o se negaba, ¿verdad?, a acatar la competencia de la misma Corte, ¿verdad? Hasta los años 90, al año 95 que acata esta competencia, ¿verdad? Entonces, es una acción pues para dilatar, ¿verdad? Cualquier proceso. Hay casos como el del mismo magnicidio de Monseñor Romero, que tiene una resolución del año 2000, ¿verdad? Hay tres recomendaciones que tampoco se han cumplido, ¿verdad? ¿Cuáles son esas recomendaciones que se deben? La principal es el tema de la justicia, así como en el caso de las sentencias de las desapariciones y las graves masacres, es realizar una investigación judicial completa, expedita, ¿verdad? Imparcial, cosa que no se ha hecho, ¿verdad? No tenemos ninguno de estos casos que haya llegado a una sentencia y lamentablemente el sistema de justicia se utiliza, ¿verdad? Para instrumentalizar otro, ¿verdad? Pero muchos de estos casos, los casos de desaparición y graves masacres, están presentados en los tribunales desde los años 90, ¿verdad? Hay vasta prueba, hay declaraciones que deberían llevar ya a un juicio, ¿verdad? Una sentencia contra los que están señalados. El problema es la protección deliberada, ¿verdad? Que hablábamos porque es el alto mando, la Fuerza Armada, que ejerció un terrorismo, eh, que ejerció graves masacres, ¿verdad? Planificó, ¿verdad? Esto de la tierra arrasada, utilizó esto para robar o secuestrar niños y niñas, ¿verdad? En estas graves masacres. Y lamentablemente se siguen escondiendo archivos militares. Como decía, se protege a estas personas, pero la dinámica es el esconder información, ¿verdad? Si no hay información, pues esto se lleva a decir esta parte, ¿verdad? El negacionismo. Entonces, ante la corte hay sendas sentencias, ¿verdad? De la comisión en diferentes temas, donde da medidas de reparaciones, como en el caso del Mozote, ¿verdad? En el caso del Mozote hay al menos 14 medidas, que en su mayoría no se cumplen. Y la principal, como señalaba, es el tema de la justicia, ¿verdad? De la reparación. Otra que se menciona en el mismo caso, Monseñor Romero, es adecuar, ¿verdad?, la legislación a la Convención americana. Si bien se realizó la anulación, ¿verdad?, o la inconstitucionalidad de la amnistía, lamentablemente de ahí para allá no ha habido más avances, ¿verdad?
Contrario a ello, como señalaba al principio, hay retrocesos. No se quiere aprobar una ley de justicia transicional y reparaciones. Hay al menos cuatro propuestas. No se quiere llevar a la justicia a los perpetradores. Y se da este negacionismo que afecta nuevamente al país porque se están cometiendo hechos, nuevamente hechos lamentables en contra de la población y graves violaciones a derechos humanos. Ok, Alejandro, Eli, vamos a hacer una pausa, pero bien interesante cuando se mencionan los casos que tenemos, lo que se ha presentado también a estas instancias. Las autoridades salvadoreñas tienen propuestas también para tener una justicia clara, ¿verdad?, para la población salvadoreña, pero al parecer no hay claridad, no tienen como esa intención, y es que El Salvador seguirá pidiendo justicia mientras esto no avance y el por qué hacerlo desde las instancias internacionales. Ya lo hemos venido mencionando, ¿verdad? El negacionismo, como lo dicen ustedes, el decir es que eso nunca ha pasado o el también seguir cuidando y protegiendo a las personas que han cometido estos graves violaciones, ¿verdad?, a los derechos humanos, estas graves también, lo que decíamos al inicio, estos crímenes de lesa humanidad, donde las comunidades piden justicias. Hacemos esta pausa y ya regresamos con más información. En el corazón de cada comunidad hay una voz que une y fortalece. Las radios comunitarias son más que ondas en el aire, son el pulso de nuestras comunidades. Desde compartir noticias locales hasta promover eventos importantes, la radio comunitaria ofrece un espacio único para la participación activa de la ciudadanía. Aquí, en las radios comunitarias, cada voz cuenta. Escuchar y ser escuchado fortalece la conexión entre la ciudadanía y fomenta un sentido de pertenencia. Las radios comunitarias son un pilar de la democracia, permiten el acceso a la información de calidad, promueven la transparencia y dan la oportunidad de participar en el diálogo público. Con la radio comunitaria, puedes ser parte de la conversación que define tu comunidad. Participa, comparte tus ideas y hazte escuchar, porque en la radio comunitaria cada voz importa. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Hola, te queremos contar cuál es la importancia de las radios comunitarias y su papel fundamental en la libertad de expresión. Las radios comunitarias son mucho más que estaciones de radio. Son un pilar de nuestras comunidades, donde cada voz cuenta y cada opinión importa. En las radios comunitarias, la libertad de expresión florece. Se promueven debates abiertos, se comparten historias locales y se da visibilidad a temas que a menudo no tienen espacio en los medios tradicionales. Las radios comunitarias permiten que las comunidades se conecten, se informen y se empoderen. A través de ellas, la gente puede participar y expresar sus preocupaciones libremente. Al apoyar las radios comunitarias, estás defendiendo la libertad de expresión, estás garantizando que cada voz tenga un espacio y que cada historia pueda ser escuchada. Así que, la próxima vez que escuches o veas contenidos de los medios comunitarios, recuerda que es para apoyar tus derechos fundamentales. Tu voz y la de tu comunidad merecen ser escuchadas. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Gracias por seguir con nosotras y nosotros en este espacio donde estamos hablando que El Salvador sigue pidiendo justicia, sigue pidiendo esa reparación para las víctimas del conflicto armado, donde se sigue negando una historia, donde se sigue negando también esas resoluciones que se dan a partir de las sentencias que se obtienen con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es que Alejandro y Eli, con quienes estamos conversando, lo dicen, se sigue haciendo o negando, ¿verdad? Se sigue protegiendo a estas personas que han cometido estas crímenes de lesa humanidad. Pero cuando tenemos todo esto, hay sentencias, hay también, ¿verdad?, medidas que hacer, pero ya lo decía Alejandro, la principal que es justicia todavía no se tiene. Eli, en este contexto que tenemos, sabemos que han pasado alrededor de o más de 40 años que esto viene ocurriendo en nuestro país, 33 años con una firma de acuerdos de paz, pero parece que estamos regresando a esos años donde se niega lo que está pasando, donde se siguen cometiendo violaciones a derechos humanos, donde hay desapariciones de niñas, de niños, personas adultas.
pero parece que este gobierno no está respondiendo, y menos si nos están dando o nos dice una corte qué hacer. Entonces, cuando tenemos esto, ¿qué papel o qué es lo que está haciendo este gobierno? Bueno, eh, desgraciadamente hay una, digamos que situación, digamos que tiene similitudes a los momentos previos al conflicto. Desgraciadamente, digamos, hay un momento de irrespeto a la Constitución, hay un momento en que, pues, previo al conflicto e iniciado el conflicto se establece un estado de sitio también, ¿verdad? Donde hay pues prácticamente a criterio de las autoridades, pues cualquier tipo de abuso contra población, que la más, digamos que vulnerable es la población, digamos, de escasos recursos, ¿verdad? Vamos ya a 3 años de un régimen de excepción. Sí, sí, las desapariciones del conflicto, del inicio del conflicto, se suceden durante este momento de un estado de sitio. Había en ese momento también una gran cantidad de peticiones de habeas corpus, ¿verdad? Ante la Corte, que la Corte Suprema de ese momento, la Sala de lo Constitucional, no resolvía, ¿verdad? Ahorita estamos prácticamente con el mismo nivel de, pues, cantidad de peticiones de habeas corpus. Entonces, creo que es una cuestión que el conflicto, pues, nos enseñó o nos debía haber enseñado pues, que el Estado tuviera, pues esa mesura, esa medida de pues tratar de eh, pues posibilitar el bienestar de la población, no al contrario, ¿verdad? Que se concentrara el poder para poder, para tener pues la posibilidad de hacerle daño a la población, que es el fin último de un Estado, ¿verdad? Entonces, digamos que hay algunas similitudes con el conflicto, ¿verdad? Que pues esperamos que no pues pueda llevarse a pues romper otra vez digamos los lazos sociales, ¿verdad? Con otro tipo de situación que pues implique, ¿verdad? Algún tipo de confrontación, ¿verdad? Entre la población. Cuando tenemos esos impactos sobre estos casos también, ¿verdad? Que es parte de la historia salvadoreña. Alejandro también nos envuelve, ¿verdad? En una pregunta bien cuestionable que es como, bueno, es que Nayib Bukele también decía, ¿verdad? Yo voy a abrir los archivos militares. Hasta la fecha todavía no se obtiene y vemos que para este 2025 la Fuerza Armada tiene más poder incluso. Entonces, ¿cómo relacionamos esto? El por qué negar o el por qué más bien seguir protegiendo a estas personas de estos crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Y bueno, yo consideramos que esto es aún más grave que quizás en el conflicto, ¿verdad? Evidentemente se ha roto la institucionalidad, la poca democracia que se había logrado después de los acuerdos de paz, ¿verdad? Fue un parteaguas donde pensaba participar los sectores, ¿verdad? Del país, se fue cooptando también estos acuerdos, ¿verdad? Y hoy también las instituciones del Estado están cooptadas, ¿verdad? En esa línea, pues se están cometiendo hechos, ya lo dijo Eli, ¿verdad? Pero quizás no se había llegado a ser con un descaro, ¿verdad? Tan evidente el romper la Constitución, cualquier ley, ¿verdad? Y llegamos al punto actual donde estamos hasta internacionalizando el régimen de sección, ¿verdad? Están trayendo personas sin ningún proceso, sin juicio, ¿verdad? A un país que ya se está destacando por ser una cárcel mundial, ¿verdad? Y se está destacando por violentar derechos humanos y se ha podido dilucidar que no hay un plan de seguridad, ¿verdad? O una estrategia real, sino que es violar derechos fundamentales, ¿verdad? Vamos a 3 años del régimen, se han dado diversas violaciones, ¿verdad? También a personas defensoras de derechos humanos y lamentablemente se continúa, ¿verdad? Desde el periodismo, desde organizaciones, ¿verdad? Líderes comunales. Recientemente teníamos un problema en el tema de tierras, ¿verdad? De cooperativas, que son problemas antiquísimos que nunca se han querido resolver ni desde la reforma agraria. Y se está actuando violentamente, ¿verdad? En contra de comunidades que nunca han podido obtener tierra y también contra personas defensoras. Denunciar acá, ¿verdad? La situación ya de un miembro del MOVIR
¿verdad? El señor Alfredo Mejía, que ha tenido que desplazarse, ¿verdad? Del país por persecución después de una conferencia que tuvimos, ¿verdad? En tutela legal denunciando la situación de persecución y amenaza y criminalización a personas defensoras. O sea, el Entonces, denunciar, Alejandro, el decir lo que pasa en nuestro país, también es como una excusa para este gobierno de decir, bueno, vos no tenés que hablar, ¿no? Porque ahora es todo un régimen de excepción. Entonces, también nos envuelve o nos regresamos a eso del conflicto armado. claro, es que se está dando esa persecución que se dio en los 70, 80, ¿verdad? Que denunciaba también Monseñor Romero y lamentablemente terminó, o de lo más grave fue el magnicidio, ¿verdad? Un magnicidio que a estas alturas, a 45 años, es una vergüenza internacional que no se resuelva, no haya verdad, no haya justicia, se escondan archivos, ¿verdad? Y que la figura de Monseñor Romero también se esconda para el país, ¿verdad? Que era algo que podía dar una luz, una salida a un diálogo verdadero, ¿verdad? Pero lamentablemente se ha engañado a la población diciendo que hay un parteaguas, ¿verdad? Que todo va a ser diferente y se está cometiendo lo mismo y peores situaciones, ¿verdad? Que en el conflicto y posterior al conflicto en cuanto a no rendir cuentas, a corrupción, violaciones a derechos humanos, aún a imponer a una persona extranjera como creo que el cargo es comisionado, ¿verdad? Que no Comisionado está en ninguna legislación y que pueda abordar los temas del país de una forma burlesca y descarada, ¿verdad? Entonces, eso se dio en el conflicto. Se creó una comisión de derechos humanos que lo que hacía era esconder las graves violaciones, ¿verdad? es más, ese comisionado también, Andrés decía frente a esto, a una que tenía una conferencia con la comisión, y decía, es que no hay torturas, no existe tal cosa en los centros penales, no hay muertes. Entonces, volvemos el negar, ¿verdad? Algo que sí sucede y que se está internacionalmente también negando para dejar como al país una referencia de que sí hay seguridad. Entonces, también es como este gobierno, entonces, ¿ustedes qué creen que busca, verdad? ¿A quién protege? ¿Dónde quedan estas víctimas de esto que ha pasado ahorita, lo que está sucediendo y también lo que ha sucedido en años anteriores, Alejandro? Bueno, el gobierno, la intención es desarticular cualquier tipo de organización, ¿verdad? Ya hay un descontento, ¿verdad? Hay una crítica eh, a las acciones que se están cometiendo y cada vez más están siendo más graves. Y pues con estas estrategias ya vimos, ¿verdad? En todos los sectores se ha utilizado el régimen para eh, atacar, ¿verdad? La crítica, pero también crear miedo, desplazar a poblaciones y lamentablemente se sigue exigiendo que esto ya debe de erradicarse, ¿verdad? Que ya no debe seguir el régimen porque ya no hay motivo, supuestamente, ¿verdad? Pero este se utiliza como un mecanismo de control social, como un mecanismo de terror y así pues intenta callar las voces. Lo que pasa, ¿verdad? Y hay que decirlo acá, que a nivel internacional la imagen de un supuesto gobierno democrático y de participación se ha terminado, ¿verdad? Esto ha quedado ya muy claro, ¿verdad? Que estamos en una autocracia y que cualquier intento de crítica, ¿verdad? A las acciones de este gobierno están siendo aplastadas con represión, ¿verdad? ¿Y cree que usted que también esta forma de trabajar por parte del gobierno, de, por ejemplo, de ir a la comunidad del Mozote, de construir, de ponerles o arreglarle las calles, cree que todo esto también se está utilizando estratégicamente con el tema de publicidad cuando se nos dan medidas de reparación? Entonces, obviamente internacionalmente esto se ve súper bonito, ¿no? Pero ¿cómo se vive esto para parte de las familias que son víctimas? Y que también lo han denunciado allá, ¿verdad? Las comunidades y dicen, bueno, es que también se nos están muriendo nuestras personas, las personas que piden justicia se mueren y el Estado no responde. Entonces, esa publicidad, ¿a qué nivel también se está llevando con todo esto? Yo creo que hay que evaluar que a la vez que se pueda estar atendiendo algún tipo de estas medidas que son de infraestructura para las víctimas, también hay que poner en la balanza cuánto se ha avanzado en el acceso a la información.
¿verdad? Si está actuando distinto este presidente a algunos otros, ¿verdad? En cuanto a seguir blindando estos archivos, ¿verdad? Y también tratando de pues alargar con el poder que tiene sobre algunos jueces la posibilidad de concluir alguno de estos procesos penales. Digamos que viendo en el conjunto todas estas medidas de reparación que hay, ¿verdad? Queda bastante desbalanceada, ¿verdad? La actitud eh, digamos que estas acciones del gobierno, ¿verdad? Al no poder dar un paso hacia la justicia, ¿verdad? En contraposición a lo que está haciendo en algunas comunidades, ¿verdad? Las personas, como hemos comentado al inicio, están pues padeciendo en su integridad con esa falta de acceso a la verdad y acceso a la justicia, están padeciendo cada día, ¿verdad? Eso les hace daño y este gobierno, igualmente con cerrar el acceso a la información, como les mencionaba al inicio, ¿verdad? También está perpetuando la desaparición de sus familiares, ¿verdad? Es decir, están siendo cómplices también de las desapariciones porque están pues negando este acceso a la información. Entonces, al final, pues l- los estados que también son observadores de las acciones del Estado, ¿verdad? Del Salvador, pues también evalúan que pues en este espacio de justicia pues tienen pues un gran vacío, ¿verdad? Por lo que me imagino que también tienen que hacer un balance de la actuación en general, ¿verdad? Sobre este cumplimiento de las sentencias, por lo que, pues, me imagino que es desfavorable la imagen en este aspecto. Bueno, El gobierno sigue siendo cómplices de estas personas que ya están tachadas y que se dice, ¿verdad? Lo que han hecho en nuestro país, Eli. así es, pues hay sentencias en Argentina, ¿verdad? Que de algunos jueces, ¿verdad? Que alargaron algunos juicios contra militares, ¿verdad? Hace unos años fueron estos mismos jueces fueron pues sentenciados por cómplices, ¿verdad? Por tratar de pues perpetuar esta impunidad. Y pues como les mencionamos, hay funcionarios igualmente que tienen en su poder pues la posibilidad de darle paso a investigadores, a otros funcionarios como la Fiscalía o las comisiones de búsqueda para poder tener idea de dónde están estos detalles de qué es lo que sucedió con algunas personas desaparecidas, ¿verdad? Que al negar, o ya sea por negligencia, por omisión, ¿verdad? El acceso a estos archivos, pues están siendo cómplices que, pues en algún momento, ¿verdad? Como les mencionamos, algunos operadores de justicia o funcionarios que han negado este acceso, pues pueden ser juzgados como cómplices. Ok, Eli, Alejandra, vamos a hacer una pausa. Ya vamos a regresar con más información sobre cuáles son los tratados que se hacen en nuestro país y también qué es lo que piden las comunidades cuando decimos qué es lo que ha pasado. La justicia y la reparación también es lo que menos se les está dando. Hacemos esta pausa y ya regresamos con más información. En el corazón de cada comunidad hay una voz que une y fortalece. Las radios comunitarias son más que ondas en el aire, son el pulso de nuestras comunidades. Desde compartir noticias locales hasta promover eventos importantes, la radio comunitaria ofrece un espacio único para la participación activa de la ciudadanía. Aquí, en las radios comunitarias, cada voz cuenta. Escuchar y ser escuchado fortalece la conexión entre la ciudadanía y fomenta un sentido de pertenencia. Las radios comunitarias son un pilar de la democracia, permiten el acceso a la información de calidad, promueven la transparencia y dan la oportunidad de participar en el diálogo público. Con la radio comunitaria, puedes ser parte de la conversación que define tu comunidad. Participa, comparte tus ideas y hazte escuchar, porque en la radio comunitaria cada voz importa. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Hoy te contaremos cómo las radios comunitarias impulsan el desarrollo de nuestras comunidades. Las radios comunitarias son una plataforma vital para emprendimientos locales, ya sea de juventudes o mujeres. Ofrecen visibilidad y apoyo para que estas iniciativas puedan crecer y prosperar. Las radios comunitarias
también dinamizan la economía, promoviendo eventos y ferias, fomentando el comercio local y creando oportunidades para que los negocios crezcan. Además, juegan un papel crucial en la educación. A través de campañas informativas y programas educativos, brindan conocimientos sobre salud, medio ambiente, equidad de género, organización social y derechos humanos. Los medios comunitarios son escuelas de la vida, donde niñas, niños y juventudes aprenden sobre medios y comunicación y adquieren habilidades que les servirán toda la vida. Las radios comunitarias colaboran para resolver los problemas que se viven en las comunidades, como falta de agua potable, mal estado de las calles, problemas de recolección de basura, falta de medicamentos en las unidades de salud y otros, para buscar mejorar la calidad de vida de todas y todos. La próxima vez que escuches o veas contenido de los medios comunitarios, recuerda que es para apoyar el crecimiento y desarrollo de tu comunidad. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Gracias por seguir con nosotras y nosotros en Voces en Contacto. Estamos hablando sobre lo que piden las comunidades, lo que pide El Salvador también cuando hablamos sobre justicia, cuando decimos, este, hay una deuda con las víctimas del conflicto armado y que todavía se sigue negando por parte de los que nos están gobernando. Pero en este contexto, Eli y Alejandro de Tutela Legal también han venido mencionando de que se niega una historia, de que el gobierno sigue protegiendo a estas personas que son fichadas también de que han cometido estos crímenes de lesa humanidad. También se sigue negando lo que o la justicia para a 45 años del martirio de San Romero. Entonces, hay muchas cosas en este mes de marzo donde se conmemora y que es muy histórico también. Cuando estamos hablando sobre todo esto, un país que no tiene justicia, un país también con muchas impunidades, entonces en términos legales, Alejandro, ¿cuáles serían como las implicaciones para este gobierno, verdad? Que sigue también protegiendo a los altos mandos militares y que son responsables, ¿no? En estos crímenes de guerra y que ofreció y a la vez negó también el poder abrir esos archivos militares, que se sabe que con eso, pues, muchas respuestas, muchas preguntas quedarían ya con sus respuestas. Como mencionaba al principio, pues un desacato continuo, ¿verdad? Es una imagen que se ha ido deteriorando ante instancias internacionales, ¿verdad? Como Naciones Unidas, el sistema de la OEA u otros que han solicitado, ¿verdad? Informaciones, requerimientos, cumplimientos que no se han dado, ¿verdad? Entonces, eso es una deuda histórica que actualmente se refleja en las mismas actuaciones de este gobierno, ¿verdad? El utilizar siempre la represión, el militarismo, ya hablábamos, la Policía Nacional Civil se deja estancado su desarrollo y el militarismo pues ha aumentado un presupuesto más del 60%, ¿verdad? Entonces, con un objetivo, ¿verdad? Ese objetivo es la represión, ¿verdad? Es callar las voces porque lamentablemente no se ha cumplido estos requerimientos, pero también se ha violentado todas las leyes y la Constitución, ¿verdad? En esto también decir que también, los crímenes de lesa humanidad son crímenes que no prescriben, pero también los actuales, ¿verdad? Que se están cometiendo son delitos que pueden ser llevados a instancias internacionales, ¿verdad? Ya tenemos ejemplos de un presidente de Filipinas que ha sido llevado a la Corte Penal, ¿verdad? Porque ha cometido crímenes contra la humanidad, ha cometido crímenes de lesa humanidad y realmente, pues esto no debe volver a repetirse, ¿verdad? Esto era de los objetivos de los años 90, ¿verdad? Con los acuerdos de paz, el informe de la Comisión de la Verdad y la verificación de Naciones Unidas, cambiar, ¿verdad? La estructura del país y las instituciones que reprimieron a la población, crear nuevas que ahorita están totalmente estancadas, cooptadas, ¿verdad? La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, totalmente anulada, ¿verdad? Otras instancias verificadoras también por este objetivo de hacerse del poder, ¿verdad? De excluir a la mayoría de la población y claro, esto está generando un descontento grave, ¿verdad? Amplio. Y lo vemos en estas recientes, ¿verdad? Participaciones
o marchas de la población en contra de la minería, ¿verdad? En contra del régimen. Bueno, mañana ya hay una marcha de 3 años y son marchas bastante fuertes, ¿verdad? Que están denunciando los graves hechos que se cometen, ¿verdad? Entonces, si no se rectifica, ¿verdad? Si no se toma en cuenta el clamor popular, ¿verdad? Y de diferentes sectores del país, pues entramos nuevamente a cometer graves atropellos que terminan, ¿verdad? Y así debe de ser en sanciones internacionales, ¿verdad? Y en un estado que se está destacando, pues, por ser nuevamente, ¿verdad? Un estado que excluye a la mayoría de la población y que reprime, ¿verdad? Es Con que tal parece que de no se escucha quedarse a en la el poder. población, Alejandro. Evidentemente, eso viene desde que empieza, ¿verdad? El gobierno y este actual gobierno inconstitucional no se escucha. Y en el tema de justicia transicional se utilizó una estrategia perversa, ¿verdad? Mediática, como señalábamos acá, de aparentar, ¿verdad? Que se cumplían estas sentencias o estos requerimientos. En el mismo caso del Mozote, se dijo o se prometió una serie de cosas que al contrario, ¿verdad? Se ha hecho, ha sido diferente y se han estancado los procesos judiciales, ¿verdad? Mm. Se ha ordenado a los jueces que no se avance en estos casos y pues el mismo o la misma, ¿verdad? Corte Suprema y sale lo constitucional está totalmente anulada y al servicio de una línea, pues, política, ¿verdad? Y pues eso es lo que sigue afectando al país y si se sigue pues en esa línea, pues se vive en un círculo nuevamente de violencia, violaciones a derechos humanos y de impunidad que tenemos décadas de vivir, ¿verdad? Sin justicia y reparaciones adecuadas. Sin justicia y sin reparación, como el caso también de las hermanitas Serrano, que 20 años de la sentencia Elí, hasta la fecha también se sigue pidiendo que se cumplan una de ellas, ¿verdad? Las recomendaciones que se dieron en este contexto, en este mes de marzo muy conmemorativo, muy histórico, con desapariciones, con el Día de la Niñez, tenemos también lo de San Romero de América. Entonces, fechas muy significativas que este gobierno y que los gobiernos anteriores también lo han negado. Entonces, frente a esta situación, Elin, entonces tenemos un mes clave. ¿Qué es lo que piden las organizaciones ante estos hechos? Ante 20 años de una sentencia y otras sentencias que tienen muchísimos años más, donde la justicia todavía no llega. Sí, es pues que por fin las instituciones actúen como eh, según su naturaleza, según sus facultades, que no sigan perpetuando, como hemos dicho, el dolor de las familias, ¿verdad? Que no sigan provocando mayor angustia, ¿verdad? Después de décadas de espera de verdad y justicia, que pues asuman su papel, ¿verdad? Porque así, si no ocurre, ¿verdad? Como decía Alejandro, si no se rectifica el camino, pues van a venir quizás muchas más denuncias, ¿verdad? Todo debería de resolverse acá, ¿verdad? No debería de las personas buscar justicia afuera, pero pues el Estado siempre ha fallado, ¿verdad? En todos estos casos. O estar revictimizando también, ¿verdad? Que esto es lo que ha estado sucediendo. Así, así es. Entonces, este es lo que hemos pedido desde que pues estaba Arena, es que se cumplan con las leyes nacionales, con la Constitución, pues en este caso también de las sentencias internacionales, pero pues esto, ¿verdad? Pues que asuman su papel y que pues ya no este, muestren esa conducta negligente, ¿verdad? Y de ausencia pues ejercer sus poderes para poder identificar a los responsables y también los paraderos de las personas desaparecidas. Al no tener como esas respuestas, lo que se pide por parte o lo que dice el I, de que las instituciones también velen, ¿verdad?, en sus funciones y que hagan el trabajo en función de las comunidades o de las víctimas. Alejandro, al no tener estas respuestas, ¿qué consecuencias tiene para El Salvador? Esto a nivel internacional, como la falta de cumplimiento a esta sentencia, ¿verdad?, que la Corte ha puesto y que nos dice, o cuáles son esas recomendaciones que tenemos, pero
no cumplirlas, que El Salvador siga también siendo el principal violentador, ¿verdad? De todo esto. Entonces, ¿qué pasaría? Y bueno, como señalábamos antes, queda una imagen de un Estado que desacata, ¿verdad? Cualquier eh, sentencia internacional, requerimiento. Ante los países también queda una imagen autoritaria, ¿verdad? Y eso pues afecta a otros ámbitos, ¿verdad? Internacionales que el Estado pueda crear inseguridad, hasta económica, ¿verdad? Entonces, no es bueno para un Estado y mucho menos para los ciudadanos. Yo quería también decir de que hay que tener en cuenta, hablamos de marzo, de Monseñor Romero, ¿verdad? El salvadoreño más conocido a nivel mundial, defensor de derechos humanos, que debe de honrarse, ¿verdad? Estas personas que han defendido a la población, que han tratado de cambiar esas estructuras, ¿verdad? Eh, el padre John Cortina, María Julia Ujú. Hernández, el 30 de marzo se conmemora también, ¿verdad? Su aniversario. Ahora se suma el padre Rogelio, Rufina Maya y todas estas personas han trabajado por cambiar esta situación. Bien Rutilio Grande, El ¿verdad? Que padre también se Rutilio, conmemoraba. ¿verdad? Que acaba de ser su aniversario y otras personas que han colaborado para que esto se cambie, pero han dejado su semilla, ¿verdad? También porque el hecho de que estos casos estén ante instancias internacionales es el trabajo, ¿verdad? eh, de estas personas, de estas instancias también, ¿verdad? Que ellos construyeron, ¿verdad? Y también el aporte de las comunidades que siguen siguiendo ese legado, ¿verdad? En esa línea, pues, decirle a la población que no hay que perder la esperanza, ¿verdad? Ya vimos que nos podemos coordinar y unir en temas que son bastantes simbólicos e importantes para el país, ¿verdad? Y uno de ellos también es la justicia transicional, ¿verdad? La impunidad, como decía, el incumplimiento de requerimientos, pero también la manipulación, ¿verdad? Que nosotros consideramos que eso se está agotando para este gobierno y no tiene pues ya ningún elemento, ¿verdad? Para poder esconder la realidad, ¿verdad? Mm. Que es proteger, ¿verdad? Deliberadamente a los criminales de lesa humanidad, a los criminales actuales, y por eso se ha hecho de las instituciones del Estado. Entonces, ante eso vamos a seguir trabajando, a estar coordinados y acudir a las instancias que sean necesarias, ¿verdad? Ok, muy importante el poder platicar esto y para ir cerrando, vamos a cerrar con esta frase, a ver, Eli, que nos dice con lo que decía el padre Rogelio, también haciéndole, conmemorando, ¿verdad? Hace recientemente su muerte, pero ha venido denunciando lo que ha pasado en nuestro país desde los 70 que él viene acá. Entonces, nos decía en su última entrevista con ARPAS, como pueblo, hemos sido muy pasivos al ver la conversión del régimen democrático en un régimen autoritario. Ante estas palabras tan claves también en este contexto, ¿qué podemos decir, Eli? Bueno, yo creo que lo que menciona el padre, creo que nos debe dar pues un mayor valor, mayor compromiso para pues tratar de, pues desde cada espacio que tengamos, pues mostrar evidenciar este estado de cosas, ¿verdad? Nosotros desde el trabajo con víctimas, ¿verdad? Hemos tratado de evidenciar, ¿verdad? Hemos presentado denuncias cuando habían gobiernos de Arena, cuando habían gobiernos de la FMLN. Ahorita estamos dándole algunas denuncias con este gobierno. Esto quiere decir de que no, este trabajo no se debe, pues, detener, esté quien esté y plantear que igualmente pues hay violaciones de los derechos humanos en el conflicto que fueron de ambos lados y que bueno, esto también hay que seguirlo planteando, ¿verdad? Porque pues el padre eh, estuvo, digamos, llevando adelante pues también algún tipo de esfuerzo con algunas comunidades y que pues creemos que de alguna forma pues también mantuvo lo que era la memoria, ¿verdad? Nosotros pues tenemos que tener pues este compromiso contra pues
esta transformación en que se ha vuelto de nuevo a algún momento, pues, autocrático, ¿verdad? De la sociedad. Ok, Eli, muchísimas gracias también, Alejandro, por haber estado con nosotros en este espacio y poder platicar también lo que pasa en nuestro país a 33 años de los acuerdos de paz y no solo el punto principal de esta firma, sino el cómo se les sigue negando justicia a las comunidades, a las víctimas del conflicto armado, a todas estas personas, ¿verdad? Que ninguna institución salvadoreña les ha respondido cuando se les ha necesitado. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, muchas gracias, un saludo y seguimos, ¿verdad? Trabajando con la población y participando, ¿verdad? En estas entrevistas importantes para la población. Ok, muchísimas gracias también, Eli, por haber estado con nosotros. Gracias por invitarnos y estamos pendientes para cualquier otra día. También a usted que ha estado con nosotros a través de las redes sociales de ARPAS por compartir y también tener claridad qué es lo que pasa en nuestro país cuando las familias siguen pidiendo justicia. El Salvador sigue pidiendo justicia por todas estas masacres, por todas estas desapariciones, por esto que está pasando, estos crímenes de lesa humanidad, que todavía siguen siendo protegidos las personas que han sido también fichadas en cuanto a los crímenes. Esto ha sido todo para este día. Soy Katy Ventura, pero nos escuchamos en una próxima entrevista. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña.